Buenas noches a todos. Hoy tenemos otro caso de análisis de casos clínicos según la medicina tradicional china. Y hoy vamos a seguir viendo el caso de enfermedad de Parkinson que vimos o que empezamos a ver la semana pasada. Solo recapitulando, era un masculino de 47 años de edad con 6 años de evolución de la enfermedad de Parkinson. Dimos toda la sintomatología y la diferenciación sindromática la haremos la próxima sesión. Hoy queremos hablar sobre la etiología y la patología de la enfermedad de Parkinson según la medicina china, ¿sí? Según la medicina china. Entonces, también a modo de resumen, decir que la enfermedad de Parkinson está relacionada con el deterioro del movimiento, la rigidez y los temblores de las extremidades y o el cuerpo en general, ¿no? La etiología según la medicina tradicional china contempla tres apartados principalmente. Principalmente contempla el exceso de trabajo, la dieta y el estrés emocional. En cuanto al exceso de trabajo, el exceso de trabajo en el sentido de trabajar demasiadas horas sin un descanso adecuado durante varios años, esto va a debilitar a los riñones y especialmente va a debilitar el yin renal. Cuando el trabajo es excesivo y se asocia y también se puede asociar a la actividad sexual excesiva, generalmente, sobre todo en los hombres, se va a debilitar sobre todo esta parte de los riñones. Hay que recordar que la esencia está relacionada al yin renal y que esta esencia se desgasta con el exceso de actividad, tanto física, sin un descanso adecuado, como con la actividad sexual excesiva, sobre todo relacionado con los hombres, porque las mujeres pierden más esta esencia, la pierden más con las menstruaciones abundantes, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, el trabajo excesivo debilita el yin renal y la esencia renal. En cuanto a la dieta, hay que pensar que el consumo excesivo de alimentos grasos, fritos, dulces, productos que generen o que hagan que prolifere la flema o la humedad en el cuerpo, pueden llevarnos a que esta flema se junte con el calor y esto haga la formación de viento y genere el Parkinson. Entonces, con el tiempo, el consumo excesivo de estos alimentos de naturaleza fría van a llevarnos fácilmente a que esta flema se almacene en el cuerpo, genere el calor y esto nos lleva entonces a la enfermedad de Parkinson, ¿no? También, si unimos esta patología que es de larga duración o esta condición que es de larga duración de consumir alimentos de naturaleza fría, pero además le metemos líquidos como el alcohol, ¿no? Líquidos que son de naturaleza picante, de naturaleza caliente, van a generar dentro de esta humedad o dentro de esta flema, van a consumir el yin y van a hacer que la proliferación del calor abunde junto a la flema. Y entonces se genera este fuego y el fuego es lo que va a generar el viento interno y el viento interno es lo que nos lleva al Parkinson, ¿sí? Entonces, aquí ponemos alimentos de naturaleza yin en general. Y por último, en cuanto a la etiología según la medicina china, nos hablan de que el estrés emocional es sobre todo la ira, la frustración, el resentimiento. Este tipo de emociones
pueden hacer que el yang del hígado ascienda y con el tiempo esto puede producir la formación de viento de hígado, ¿sí? Aquí hay que pensar en la definición de la enfermedad de Parkinson según la medicina, según la medicina china. Para la medicina china, el Parkinson siempre se caracteriza por un viento interno. Y al caracterizarse por este viento interno, hay que recordar que los temblores son un signo de viento, ¿sí? Entonces, si estos temblores son un signo de viento, y el viento siempre va a constituir una patología del hígado, aunque la raíz de este viento puede, no puede estar en otros órganos, puede estar en otras esferas funcionales. El capítulo 74 del Su Wen nos habla de los temblores relacionados al viento. Dice, los temblores de viento se deben siempre al hígado. Ujú. Las principales manifestaciones de un viento interno son temblores, tics, son mareo intenso, vértigo, entumecimientos. Y en casos graves, esta sintomatología puede llevar a las convulsiones, puede llevar a la pérdida de la conciencia, a esta patología que es como si se arqueara la columna vertebral, opistótonos, hemiplegias, desviación de la boca o de la lengua. Ujú. El viento interno, entonces, siempre está relacionado con una desarmonía del hígado. Básicamente, porque las convulsiones y los temblores en el contexto de la medicina china se explican como agitación de los tendones, agitación de los yin, y los tendones son controlados por el hígado, son una extensión del hígado. Entonces el viento del hígado puede proceder de una condición de vacío o de plenitud, pero siempre está relacionado con el hígado. Este viento entonces, así como casi todo en la diferenciación sindromática de la medicina, en la medicina china, puede estar relacionado con un exceso o con una deficiencia. Este exceso y deficiencia lo podemos ver en cuatro condiciones básicas, ¿sí? Podemos verlo en calor, de tipo calor, podemos verlo como elevación de yang, elevación de yang de hígado, fuego de hígado o deficiencia de sangre de hígado. Son las cuatro condiciones en las que se puede presentar este viento de hígado. Vamos a hablar sobre la patología de estas condiciones. Por un lado, el calor extremo puede dar lugar al viento del hígado, aunque este no es un tipo de viento que intervenga en la enfermedad de Parkinson, pero hablando simplemente del viento de hígado, este viento se genera debido a ese calor extremo. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando prendemos fuego y el fuego agita el viento alrededor y al mismo tiempo el viento va a atizar el fuego. Sí, se retroalimentan el uno al otro. Entonces, este fuego puede llevar a manifestaciones clínicas como fiebre alta, delirios, convulsiones, opistótonos, sintomatología de este tipo. La elevación de yang de hígado, la elevación de yang de hígado puede dar lugar a un viento del hígado en casos prolongados, es decir, las manifestaciones clínicas pueden dar mareos intensos, vértigos, cefaleas, temblores, tics, irritabilidad. Son síntomas de que el yang hepático, de que el calor, el yang hepático está ascendiendo hacia la cabeza. ¿Sí? Por eso tenemos todos estos síntomas de calor que asciende, de fuego que está ascendiendo.
La otra es el fuego del hígado. El fuego del hígado puede dar lugar a viento interno o a viento de hígado, ¿sí? Y por último, la insuficiencia de sangre de hígado. La insuficiencia de sangre de hígado siempre o puede estar ligada a la insuficiencia de yin también de hígado, ¿sí? Y ambas pueden dar paso o pueden generar viento de hígado. Ello se debe a que la deficiencia de sangre genera un espacio. Esta puede ser una metáfora, quizá no es, eh, quizá no es textual lo que pasa dentro del vaso sanguíneo, pero muchos de nosotros nos lo han explicado así, y porque esa metáfora sirve mucho para imaginarnos esta insuficiencia de sangre de hígado como el vaso sanguíneo. Es como si se quedara sin un espacio de sangre. Vamos a pensar que este es el vaso sanguíneo y debería de estar todo lleno de sangre. Pero si hay una deficiencia de sangre, es como si se quedara sin sangre. Y este espacio que está vacío, aquí es donde se genera el viento del hígado. Em, en chino se denomina sobre todo viento de patas de gallina, así es como le dicen a este tipo de viento, ya que los temblores suelen ser como como movimientos convulsivos de las patas de las gallinas, ¿no? Cuando picotean el suelo. Esto podría manifestarse como entumecimientos, mareos, visión borrosa, tics y temblores, ¿no? Ligeros temblores, es decir, las manifestaciones clásicas de una deficiencia de sangre, que son el entumecimiento, el mareo, la visión borrosa, junto con el viento, que serían los tics o los ligeros temblores, ¿sí? Las causas más comunes del viento de hígado son la sangre del hígado, el yin del hígado o la deficiencia de yin de riñón. Hasta aquí sería un poco la patología de estas cuatro aspectos relacionados al viento del hígado. La sangre del hígado o una sangre deficiente del hígado que no logra nutrir los tendones. Esto va a hacer, los tendones necesitan de esta sangre del hígado para nutrirse y para humedecerse, y eso hace que los tendones puedan doblarse y extenderse. Esa es una cualidad de la madera. La madera siempre debe tener la cualidad de poder doblarse y extenderse. Esa es la teoría básica sobre los 5 movimientos. La madera se dobla y se extiende, y eso está relacionado a la función Su-Chi del hígado y está relacionado a el movimiento que hace el bambú, ¿sí? Entonces, cuando la sangre del hígado, el hígado, recordemos que es el órgano que almacena la sangre, si de la sangre es insuficiente, esta sangre, una vez que sale del hígado, no va a poder nutrir y humedecer estos tendones. Entonces, se genera ese vacío del que estamos hablando en los vasos sanguíneos, se genera ese vacío, y ese vacío va a agitar en general el interior del cuerpo, y por eso es que se da paso a los temblores. Por otro lado, un yin renal deficiente no va a nutrir o no va a lograr nutrir el yin de hígado. Hay que recordar que el yin renal o los riñones son la madre del hígado, y el yin renal es la madre del yin hepático. Entonces, este yin hepático no es nutrido por su madre, y con el tiempo esto puede conducir al desarrollo de un viento en el hígado, un viento de hígado que va a producir temblores. Es decir, el yin del hígado, este yin del hígado que por una parte ya era deficiente desde el yin renal, si se prolonga en el tiempo, va a dar paso a una deficiencia de sangre de hígado. Y una vez más, esta deficiencia de sangre de hígado no va a lograr nutrir y humedecer los tendones, y va a dar paso a la sequedad en los tendones que se une al viento de hígado y produce estos temblores. El ascenso de yang hepático, el ascenso de yang hepático puede provocar un aumento de viento, sobre todo en los ancianos. Esto es porque el fuego del hígado también va a generar este mismo viento,
¿sí? Y ese fuego lleva una progresión, no lleva una construcción de mucho tiempo. Por eso es que eso suele verse sobre todo en los ancianos. La, mm, la flema, otro aspecto importante aquí es la flema. La flema se combina fácilmente con el fuego. Cuando el chi del vaso o el chi del digestivo se ve deficiente y entonces se genera humedad, hay que recordar una vez más, la teoría básica nos dice que la humedad se genera en la tierra. La tierra genera toda la humedad del cuerpo. ¿Por qué? Porque la tierra es como una espina, es que la tierra debe de girar en su propio eje y hace que este giro que hace la tierra está relacionado con la función del vaso de ascenso de las esencias nutritivas. Las esencias nutritivas llegan al estómago, son recibidas por el estómago y son transformadas y transportadas por el vaso páncreas que las asciende con la intermediación del pulmón, del chi del pulmón que le ayuda a movilizarlos y ascenderlos y el estómago tiene un movimiento descendente, tiene este movimiento descendente para el aspecto turbio o más denso de esa primer digestión debe descender hacia los intestinos. Cuando la tierra pierde la capacidad de moverse, ya sea por una deficiencia de chi, por un estancamiento de chi, o por cualquier otro aspecto que puede hacer que la tierra no se mueva, ¿sí? Por una madera que está atacando a la tierra, ¿no? Entonces la tierra pierde esta capacidad de moverse libremente, se genera humedad. La tierra fácilmente genera humedad. Esta humedad cuando se hace patológica durante mucho tiempo, va a llevar a la formación de flema. Y esta flema no es más que inflamación crónica, estrés crónico o falta de circulación de esos nutrientes que deberían de poder moverse libremente por los espacios vacíos del cuerpo. Esta flema se va entonces a combinar con el fuego, ya sea de manera externa, es decir, a través de los alimentos o las bebidas de naturaleza calientes, picantes, el alcohol, etcétera, o simplemente por el tiempo. El tiempo es un factor importante para la generación de calor en ese patógeno que es frío, que es humedad, ¿sí? Entonces, al unirse o al producirse este fuego, va a consumir cada vez más el yin, va a consumir cada vez más el líquido que debe estar en la sangre y esto va a llevarnos hacia los temblores que nos producen la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Entonces, diríamos que la flema fuego la flema caliente no es en sí una etiología por sí misma que causaría la enfermedad de Parkinson, pero puede hacerlo cuando se asocia al viento de hígado, es decir, cuando esta flema a fuego genera un viento de hígado eh, por el tiempo, por los años, y por eso este tipo de patologías de Parkinson producidas por una flema a fuego se suele ver sobre todo en personas mayores. Esta flema va a obstruir los canales, va a impedir que los fluidos y la sangre nutran los tendones y de ahí es donde nacen los temblores. Ujú. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Si no, vamos a seguir adelante con la diferenciación sindromática. La diferenciación sindromática de la enfermedad de Parkinson es muy interesante. Generalmente hablamos de 5 síndromes, ¿sí? Hablamos de 5 síndromes que pueden generar o que están relacionados con la enfermedad de Parkinson. El primero de estos síndromes sería la deficiencia de sangre de hígado que genera viento. Esta deficiencia de sangre de hígado que genera viento
Suele, suele tener las siguientes manifestaciones clínicas. Por ejemplo, temblor pronunciado de larga duración, tecetrina, mirada fija, falta de ganas de hablar, rigidez occipital, calambres en las extremidades, dificultad para el movimiento, descoordinación al andar, mareos, visión borrosa, sudoración. Todos estos síntomas empeoran con el movimiento, es decir, los temblores generalmente empeoran con el movimiento. Hay que ver que estamos hablando de una deficiencia de sangre de hígado, entonces tenemos que tener cuando menos un par de los síntomas característicos de la deficiencia de sangre, que podrían ser, los más comunes son la visión borrosa o el mareo, la dificultad al andar o los calambres más bien, ¿sí? La rigidez. A veces la piel se puede poner seca porque la sangre nutre. Hay que recordar que la sangre nutre. Cuando uno explora los canales, uno debería de ver em, uno debería de ver la manifestación en los canales, cómo se está llevando a cabo. Si la sangre llega a las extremidades, si la sangre llega a todos los rincones, entonces la piel en general no va a estar seca. Pero si no hay sangre, la piel va a estar seca porque la sangre no está pudiendo nutrir. Ujú. El siguiente síndrome relacionado con la enfermedad de Parkinson es la elevación de Yang de hígado. Y esta elevación de Yang de hígado es interesante porque puede generar vientos y persiste por algunos años, pero normalmente sucede en los ancianos, ¿sí? Pero podemos diferenciar sus manifestaciones clínicas según la causa de la elevación de yang de hígado. Es decir, la elevación de yang de hígado no se da por sí misma, sino que siempre es derivado de algunas causas. Una de esas causas puede ser una elevación de yang de hígado por una deficiencia de yin de hígado, ¿sí? Es decir, primero es la deficiencia de yin de hígado y yo tengo que tratar esa raíz para poder tratar la rama que sería el viento del hígado. Me pregunta Matías si la piel puede estar tensa y fina. Supongo que hablas de la deficiencia de sangre, ¿no? Del primer síndrome. Pero no veo que la piel, por ser una deficiencia de sangre, tenga que estar tensa y fina. Sí, ahí lo más característico sería la sequedad, los tegumentos que estén secos. La tensión estaría relacionado con otros aspectos, estaría relacionado más quizá con un estancamiento de chi o estaría más relacionado con el Shaoyang, ¿no? Estaría relacionado con otros aspectos, pero no estaría tan relacionado directamente con la sangre del hígado, ¿sí? Entonces decíamos que la elevación de yang hepático puede tener diferentes raíces y una de estas raíces es la deficiencia de yin de hígado. Las manifestaciones clínicas de la deficiencia de yin de hígado van a ser parecidas a la deficiencia de sangre, es decir, mareos, eh, los temblores, la sequedad en los ojos, la visión borrosa, los hormigueos o los entumecimientos, pero o también los problemas de memoria, eh, va a haber temblores, tic facial, ¿sí? Va a haber cefalea, puede haber hipertensión. Este tipo de sintomatología está relacionado con la deficiencia de yin de hígado que nos va a llevar al ascenso de yang, ¿sí? Este ascenso de yang entonces nos genera el viento de hígado. Ujú. Otra causa puede ser la deficiencia tanto de yin, de hígado, como de riñón, ¿sí? Y serían la misma manifestación clínica, pero habría sobre todo problemas en las extremidades, o habría sudor nocturno, o habría dolor en las extremidades, debilidad de las rodillas,
debilidad lumbar, ¿sí? Es decir, son las mismas manifestaciones del hígado, pero tenemos que unir las manifestaciones del riñón. Y la última de estas manifestaciones que pueden ser raíces para la elevación del yang de hígado puede ser la deficiencia de sangre. O una vez más, la deficiencia de sangre de hígado me puede llevar a la elevación del yang de hígado. Y esta deficiencia de sangre me va a dar los mareos, los acúfenos, los problemas de memoria, el insomnio, el entumecimiento, el hormigueo. Va a haber sequedad de la garganta, visión borrosa porque la sangre no puede nutrir los ojos, ¿sí? Y los ojos los ojos están formados por tendones y esos tendones están relacionados con el hígado, ¿sí? Después tendríamos en la diferencia, bueno, no sé si aquí hay alguna duda. Tenemos el fuego de hígado que genera viento. A ver qué dicen por aquí en el chat. Es cuando el hígado invade el riñón, dice Yadira. ¿Te refieres a la insuficiencia de yin de hígado y riñón o a la insuficiencia de sangre de hígado? Porque el hígado por sí mismo no invade tanto al riñón, el hígado invade al sistema digestivo, pero el riñón es la madre del hígado. Entonces muchas condiciones de los riñones se pueden agravar y con el tiempo van a dar paso a condiciones del hígado. Ujú. Pero el hígado no invade, o sea, así como tal, no invade a los riñones. Ujú. Tendríamos después entonces el fuego de hígado, decíamos, el fuego de hígado que va a generar viento. Y es un poco lo que decíamos hace un rato, este fuego de hígado que va a consumir, etcétera. Y si es fuego, debemos de tener manifestaciones de fuego. ¿Qué manifestaciones puede haber de fuego? Va a haber irritabilidad, propensión a arrebatos de ira, em, va a haber cefaleas temporales, ¿no? En la zona temporal, va a haber cara y ojos rojos, sed, sabor amargo en la boca, ¿no? Aquí decía Matías, ojos rojos, cefaleas. O sea, va a haber sintomatología de calor y de que está ascendiendo ese calor, ¿sí? Hay que recordar que el fuego como elemento, su naturaleza es ascender y llamear. Esa es la naturaleza del fuego y eso es lo que va a hacer el fuego. Pero para que el cuerpo humano esté sano, el fuego debe de poder descender hasta la posición del agua. Si el fuego no puede descender, es porque o hay un bloqueo, o es porque el fuego está deficiente, o es porque el metal no condensa los líquidos y no le ayuda a precipitarse hacia abajo. Pero las manifestaciones son este tipo de manifestaciones de un fuego por exceso, entre comillas, son esta irritabilidad, los enfados, los ojos rojos, la cefalea, el sabor amargo en la boca, trastornos de sueño, estreñimientos con heces secas, orina amarilla y oscura, sangrado nasal, sangrado, esputos con sangre, ¿no? Son diferentes manifestaciones de fuego en la esfera funcional del hígado y obviamente se unen al temblor, a esta cefalea es temporal y esta zona de los temporales está relacionada con el Xiaoyang y el Xiaoyang hay que recordar que este, mm, es vesícula biliar y Sanyao. Ujú. Después tendríamos otro síndrome. Nos quedan dos síndromes. Nos quedan dos síndromes. El siguiente síndrome es el síndrome de flema calor o flema caliente que agita el viento de hígado. Hace rato ya hablábamos de esta flema. Esta sintomatología, ¿qué tipo de sintomatología creen que nos va a dar si estamos hablando de calor y estamos hablando de flema? Nos va a dar una sensación de opresión en el pecho, una sensación o una flema que podemos expulsar, ya sea con dificultad o sin dificultad, pero esa flema es de color amarillo o turbio, espesa,
¿sí? El cuello y la espalda pueden estar rígidos. Va a haber temblores de una extremidad, de las extremidades y en general se pueden detener por algún periodo de tiempo, ¿sí? Puede haber obesidad, la mirada va a estar fija porque hay que recordar que esta flema también obstruye los orificios superiores, va a haber sequedad en la boca, ¿sí? Por el calor. Entonces, este sería el síndrome de flema caliente. Y por último, el último síndrome sería la deficiencia de yin de hígado y de riñón. Sería el último síndrome. Su manifestación va a ser dolor corporal, mareo, acúfeno, insomnio, trastornos del sueño, cefaleo, sudoración nocturna, síntomas de un calor por insuficiencia, ¿sí? Puede ya haber calor por insuficiencia o puede ser que el calor todavía no llegue, pero lo que sí es que hay esta insuficiencia de yin, hay una falta de yin, va a haber una propensión a estar delgado, dolor de garganta y de rodillas, entumecimiento en las extremidades, cuello y espalda rígidos, temblores en la cabeza, dientes, demasiada tensión en la mandíbula, en los dientes, un temblor de larga duración en las extremidades. Hace tiempo, por ejemplo, la lengua de esta insuficiencia de yin de hígado y riñón generalmente es una lengua roja y sin saburra o una saburra sin raíz eh, o con parches, ¿sí? A diferencia de la saburra que tenemos en este caso clínico. ¿Sí? Hay que ver esta lengua. Esta lengua es una lengua hinchada, roja, con una saburra espesa, amarilla. Entonces, ya hay síndromes que estamos poniendo aquí que deberíamos ir descartando. En general, hay ciertos síndromes que podemos descartar, como por ejemplo, podemos descartar la insuficiencia de yin de hígado y riñón, podríamos descartar la insuficiencia de sangre de hígado. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia de sangre de hígado, no sé si alguien gusta escribir o decir cómo creen que sería la lengua en esa insuficiencia de sangre de hígado. A ver aquí en el chat qué nos dicen. Dice Adriana Cáceres, buenas noches Arturo. Tengo una amiga que tiene ciertos síntomas nombrados. Además de sudoración nocturna, tiene temblores que cambian en espalda y miembros. No tiene Parkinson, tiene temblor esencial según el neurólogo. La lengua es insaburra, con ciertos espacios pelada. Esta que nos describe Adriana podría estar más relacionado con esta deficiencia de yin, ¿no? De hígado y riñón. Así nada más a bote pronto con lo que nos está diciendo, podría estar más relacionado con esta insuficiencia de yin de hígado y riñón, ¿no? Hay sudoración nocturna, la lengua está pelada con parches. Entonces, ¿qué se puede, y nos dice Matías, los bordes anaranjados, eso sería una insuficiencia de sangre, ¿no? Unos bordes anaranjados o una lengua pálida, eh, ¿no? Sería más una insuficiencia de sangre, una lengua pálida, fina, temblorosa, podría ser una deficiencia de sangre, es decir, esta persona no tiene una deficiencia de sangre. Tendríamos que ver entre estos tres síndromes el ascenso de yang hepático con una raíz de insuficiencia de yin de hígado, de insuficiencia de yin de hígado y riñón o insuficiencia de sangre, lo cual esta persona no tiene. Entonces yo eliminaría esta y podríamos ver el fuego de hígado o la flema caliente. Y si volvemos a la lengua, y ahorita vamos a este caso que, bueno, nada más lo que puso Adriana, aunque no sea un caso completo, también es interesante. Pero bueno, si vemos esta lengua, hay diferentes pasos para y bueno, también cada profesor o cada persona va teniendo sus maneras de observar la lengua. Pero en términos generales, yo lo primero que hago es observar el color de la lengua. Y el color lo puedo diferenciar en un color pálido o un color rojo. ¿Por qué? Porque la lengua debería de estar rosada. Esta es una lengua normal. Una lengua pálida me va a llevar al frío. Una lengua roja me va a llevar al calor. Esta lengua es caliente, esta lengua es roja.
lo siguiente que yo voy a observar es la forma. Son mis 4 pasos para observar la lengua. La forma de la lengua puede ser delgada o hinchada. Una lengua delgada me habla de una deficiencia, y una lengua hinchada me habla de un exceso. Y un exceso de calor es una flema, ¿no? Inclusive se ve la presencia de esa flema, cómo se hincha en ciertas zonas la lengua, ¿sí? Y hay presencia de humedad. Están estas grietas centrales que nos pueden estar hablando de la deficiencia del digestivo, y hay una saburra espesa, gruesa y amarilla. Es el tercer paso, la saburra. La saburra o la capa lingual nos habla sobre la presencia de un factor patógeno tipo humedad o flema, ¿sí? Es decir, el digestivo está comprometido y ha generado la presencia de flema, flema caliente, porque la humedad la saburra es amarilla y la lengua es roja, hinchada. Entonces yo o nosotros pensaríamos que el síndrome que esta persona tiene es una flema caliente, ¿sí? Si vamos otra vez a las manifestaciones clínicas de esta persona, decíamos que esta persona tenía temblores, mareos, vértigo, transpiración, dolor de cabeza, habla arrastrada, plenitud epigástrica, un esputo espeso, amarillo y humoso, heces sueltas, poco apetito, náuseas y sensación de sofoco. Entonces podríamos ir viendo síntoma por síntoma y decir, a ver, los temblores, los mareos, el vértigo, nos están hablando del viento de hígado, ¿no? Viento de hígado que está agitando los tendones. Pero estos tendones, ¿por qué se están agitando? Por un lado, hay una transpiración. Esta transpiración nos puede estar hablando de una deficiencia de chi, ¿no? Nos puede estar hablando de una deficiencia de chi, igual que las náuseas, nos puede estar hablando de una deficiencia de chi. Voy a ponerlo con otro color. El poco apetito nos puede estar hablando de una deficiencia de chi. Las heces sueltas nos pueden estar hablando de una deficiencia de chi. ¿De quién? Del vaso o del estómago, ¿no? Del digestivo. Vamos a decir que es el vaso, pero es el digestivo, ¿no? Y si hemos ido siguiendo la patología del Parkinson, sabemos que esta deficiencia de chi puede llevar a la larga a producir humedad, y esta humedad se puede unir al calor. ¿Y dónde estaría el calor aquí? En la transpiración, el dolor de cabeza, em, la plenitud epigástrica podría ser esta humedad que está estancando el chi, que no lo deja moverse, ¿sí? Que no deja que se mueva. Entonces se siente esta plenitud epigástrica. El epigastrio es la zona de donde diríamos la boca del estómago, ¿sí? Y ahí esa plenitud epigástrica nos está hablando de esta misma deficiencia del digestivo. Y hay un esputo espeso, amarillo y humoso, lo que nos habla de la presencia de flema. El dolor de cabeza también puede estar relacionado con la flema que está obstruyendo los orificios. El habla arrastrada nos habla de la presencia de flema. Esta plenitud epigástrica nos puede hablar de la presencia de humedad o flema, ¿sí? Que obstruye el digestivo. Y la sensación de sofoco puede estar relacionado también a esta formación de la flema o de la humedad. Y ya tenemos aquí la deficiencia de chi que generó la flema, y esa flema bloquea los canales, no permite que los tendones se nutran bien, y entonces nos da paso a la formación de temblores, mareos, vértigos, que es el viento de hígado, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? El diagnóstico sería una deficiencia de chi de vaso que genera humedad
Esta humedad engendra la flema, vamos a apuntarlo hasta acá atrás. Sería una deficiencia de chi de vaso que va a generar humedad. La humedad va a producir flema y la flema va a obstruir, va a obstruir los canales, va a obstruir los tendones, perdón, y va a generar el viento caliente, ¿sí? Va a generar este viento caliente. Em, la lengua, si observamos esta lengua, la lengua es ligeramente desviada, lo que es lo que nos habla de la presencia de este viento también, ¿sí? Tenemos la presencia del viento, tenemos la presencia en la lengua, tenemos la presencia de la flema, la presencia del viento, la presencia del calor, la presencia de la humedad y la presencia de la deficiencia de chi de vaso, ¿no? La lengua es humectada, es hinchada, lo que nos habla de esta cierta humedad. Ujú. El principio de tratamiento entonces en esta lengua, el principio de tratamiento sería reponer el chi de vaso o tonificar el chi de vaso, reponer el chi de vaso, dispersar la humedad, transformar la flema, dispersar la humedad, transformo la flema, extinguir el viento y desbloquear los canales. Vale, entonces este sería el principio de tratamiento o el diagnóstico y el principio de tratamiento de este caso. Ujú. Mañana en la plataforma les pondré la lengua de antes y después para que vean el cambio que tuvo con el tratamiento y pondremos a grandes rasgos el tratamiento que se siguió, pero bueno, podemos pensar en en puntos básicos para tratar este tipo de cosas. Hay, hablando de puntos, hablando de puntos y de la enfermedad de Parkinson, los puntos siempre deben de utilizarse de o deben estar unidos a la diferenciación sindromática, es decir, no hay unos puntos para el Parkinson, deben de estar en función de la diferenciación sindromática que acabamos de hacer, aunque hay algunos puntos generales que podemos usar para extinguir el viento. Ujú. Un punto muy importante está a un 1,5 kun distal de corazón 3 sobre el canal de corazón. Sí, ese punto es muy bueno para los temblores del Parkinson, ¿sí? Em, Luego habría puntos como, por ejemplo, vesícula biliar 20, Feng Shi, Chu Chi, ¿no? Intestino grueso 11, estaría triple recalentador 5. Matías nos habla de que podemos usar la barrera cefálica, si se puede, podríamos. Y luego podríamos, según la extremidad o las extremidades que tengan más temblores, podríamos usar puntos en esas extremidades. Pero si hablamos de una flema caliente, si hablamos de una flema caliente, aquí nos comparte Matías, ¿no? Vejiga 10, triple recalentador 17, Dumay 16, vesícula biliar 20, que es más o menos lo que decíamos, ¿no? Pero sí, Dumay 16 con vesícula biliar 20 son puntos que extinguen el viento. Triple recalentador 17, vejiga 10, en efecto. Pero si tenemos que reponer el chi de vaso,
La raíz está en reponer este chi de vaso y dispersar el hígado, transformar la flema. Habría que pensar en puntos para reponer este chi de vaso, que podrían ser estómago 36, ¿no? Susan Lee, podría ser Tai Bai, vaso 3. Y después pondríamos, por ejemplo, Feng Long, estómago 40, con Song Wan, Renmai 12, ¿no? Podríamos poner Pichu, podríamos poner quizá Jinlin Chuan, podríamos poner Tai Chi, no, Tai Chi no, perdón, Tai Chong, ¿no? Podríamos poner este tipo de puntos. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda o algo que quieran compartir. Es un caso muy interesante que nos mandó Miguel. Lamentablemente Miguel no pudo estar el día de hoy. No sé si alguien quiera comentar algo. Si no, cerramos el caso aquí en este momento. La próxima semana no vamos a estar, entonces no va a haber análisis de casos clínicos la próxima semana. Nos veríamos hasta dentro de 15 días. Em, También nos dice Matías, Yang Lin Chuan podría ser Yang Lin Chuan, aunque Yang Lin Chuan pues lo podríamos usar más para la humedad en el Shaoyang, ¿no? Para el estancamiento de chi, pero sí lo podríamos usar, sí lo podríamos usar, en efecto. Entonces, recordarles que estamos ahorita todavía en nuestro curso de acupuntura distal para el tratamiento de dolores con acupuntura distal. El curso va a quedar grabado y es un método muy útil para el tratamiento de dolores, tanto agudos como crónicos. La única limitación es cuando ya hay cuando ya hay una limitación, digamos que articular, pero en general para dolores generales es un método que es muy útil, ¿no? Ver resultados en segundos. Entonces les recomiendo mucho que se acerquen a ese método, es muy bueno. Este mes lo tenemos a mitad de precio. Terminando este mes ya tendrá el precio normal. Este mes lo tenemos a mitad de precio por haberlo lanzado en este mes. Pero bueno, nos dice aquí Matías, se los recomiendo el curso distal, muy efectivo, rápido y eficaz, no dejen de hacerlo. Es muy bueno el método de acupuntura distal o método del equilibrio del doctor Richard Tan. Entonces, bueno, después de los comerciales y después del caso, agradecerles y nos vemos la próxima, bueno, en 15 días nos vemos, ¿va? Estamos en contacto por la plataforma. Muchas gracias, maestro. Estuvo muy bien la clase. Cuídate mucho, Esther. Saludos, Matías, Adriana, Muchas Yadira. gracias, Arturo. Muchas Chao. gracias.